Bueno, vamos a empezar a leer entonces, mis niñas. Estamos en el capítulo 2, la separación de Dios, ¿ok? Ya pasamos por la primera división, ¿ok? La primera división, ¿cuál era? La creencia. La creencia original de que me separé. Segunda división, mis niñas. Los dos sistemas de pensamiento que parten de esa primera división. ¿Estamos de acuerdo? Los dos sistemas de pensamiento, el ego y el Espíritu Santo. Esa es la segunda división. Esos dos sistemas de pensamiento. ¿Y dónde entra un tercer factor? El observador, o bien llamado el tomador de decisiones. El que va a decidir en cuál de esos dos sistemas de pensamiento se va a dirigir. ¿Sí, mis niñas? Segunda división. ¿Vamos bien hasta aquí? Y la tercera división en la que ahorita estamos. La estrategia del ego. Aquí estamos presuponiendo que en esa segunda división yo elegí al ego. ¿Y cómo va a operar entonces esa tercera división cuando en la segunda decidí al ego como observador? Decidí al ego, la estrategia que utilice el ego. Tanto para que yo decida en función de él, como cuando ya decidí en función de él. Y entonces la estrategia del ego, nos dice Kenneth Wapnick, se divide en tres partes. El pecado, la culpa por el pecado y el miedo que me genera. ¿Ok, mis niñas? Entonces, tercera división, la estrategia del ego, pecado, culpa y miedo. Nos quedamos en la página 35, ¿no? Para comenzar, el miedo ahora se agarra de la mente del hijo. Pero nos vamos a regresar tantito, ¿ok? El parrafito donde... Vamos a regresarnos donde dice, y la misma demencia, página anterior, en la cual el verdadero Dios, para retomar un poquito, ya están todas ahí, página 34, mitad un poquito más abajo, terminando la referencia del texto, bueno, del texto no, de las lecciones 170, que dice, en Dios no hay crueldad ni en mí tampoco. Y seguimos, y la misma demencia en la cual el verdadero Dios ha sido transformado en el enemigo, se encuentra descrita bajo la tercera ley del caos. ¿Cuál es la tercera ley del caos, mis niñas? Esta, que si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Esa es la tercera ley del caos, ¿ok? ¿Y qué dice? Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo, entre comillas, que la causó y no sirve de nada ya recurrir a Él. Ahí ya se está terminando, como que se solidifica la estrategia del ego. Cometiste un pecado, tienes culpa y ahora ten miedo. Ten miedo porque ese al que quieres disque entregarle todo, te va a castigar porque cometiste un pecado, porque te portaste mal. Y dice aquí, el enemigo que la causó y no sirve de nada recurrir a él. No hay manera de liberarse o escapar, te dice el ego. La expiación es entonces que se convierte en un mito. Y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. ¿Por qué? Porque el pecado no requiere de perdón ni de corrección. El pecado requiere de castigo. Y el ego ya se entrometió en mi mente, decidí y ya me lo creí. Y eso solo me puede generar miedo. Desde ahí, donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Pues no. Solo la destrucción puede ser el resultado final. Y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su hijo. Texto, capítulo 23, sección 2, párrafo 6, oraciones 6 y 7, párrafo 3. Sí
Hasta ahí creo que nos quedamos. ¿Sí? Ya retomamos un poquito la lectura. ¿No, Normis? ¿Ah, sí? A ver, díganme. O más adelante me quedé. Es que no me acuerdo la verdad. Todavía un poquito más abajo en la otra referencia, porque ahí tengo marcado. Ajá. Ah, ok. A donde dice, más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó Ahí. es ahí. Perfecto, gracias, Normis. Entonces sigo leyendo. Qué bueno, seguimos retomando. El miedo ahora se agarra de la mente del hijo, pues no ve salida alguna. Es decir, una vida de pecado y culpa es claramente preferible a no tener vida en absoluto. Y la verdaderamente amorosa voz del Espíritu Santo ha sido ahogada y, en efecto, silenciada. La culpa y el miedo se convierten en los principios reinantes en su mente. Culpa y miedo, mis niñas. Pues el amor y la verdad han sido negados y por lo tanto distorsionados. Y ahora representan en la mente del hijo lo opuesto, invertido por completo. Lo que es amor hoy lo veo como miedo y lo que es miedo lo veo como amor. Un curso de milagros resume esta situación en varios pasajes poderosos y elegimos 3 de los más representativos, uno de cada uno de los 3 libros. Primero, en el contexto de los pensamientos mágicos, los pensamientos del mundo, de la forma, lo cual incluye todos los pensamientos post separación del ego, cuerpo, forma, materia. Luego, el manual para el maestro expone en un pasaje que reexaminaremos en el capítulo 4. Y dice, un pensamiento mágico da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Afirma que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Es obvio que esto no puede bajo ninguna circunstancia ser cierto, mis niñas, nunca. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es, por supuesto. Nuestro estado, ¿no? Yo puedo creer que puedo ir en contra de la voluntad de Dios, o más aún, que la voluntad de Dios es mi destrucción. Y lo creo. Y de hecho hasta genero testimonio en la forma, en el sueño, que así es. Y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, por supuesto, tiene ahora un enemigo, entre comillas, mortal. Así que como la novela La usurpadora, ¿no? Y todo el mundo te odia, pues claro, porque usurpas. El tema es que aquí nunca usurpaste. Tú crees que usurpaste el lugar de Dios, pero eso es imposible. Pero tú al creer que fue posible, generas culpa. ¿Sí me siguen? Y entonces ahora tienes un enemigo mortal, claro. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección. Él mismo se refiere al hijo, ¿ok? Ya generé que usurpé el lugar de Dios, Dios me odia, exige venganza y entonces tengo que protegerme, porque Dios viene tras de mí a cobrar venganza. Y entonces tengo que construir un escudo con que mantenerme a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. Todo esto son metáforas, mis niñas, porque obviamente, una furia tenaz y una venganza insaciable, pues se refiere a todo lo que yo proyecto en el mundo, las guerras, la enfermedad, el hambre, las injusticias. Yo tengo que protegerme de eso porque es la venganza de Dios contra mí. Todo esto, estrategia del ego vista desde la mente del hijo. Vamos bien hasta aquí, mis niñas. Si alguien tiene alguna pregunta, échela. Un padre iracundo persigue a su propio hijo culpable. Mata o te matarán. Pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas, no hay ninguna otra. Es aquí donde nos quedamos entonces, ¿verdad, mis niñas? ¿Más o menos? Ok. Gracias. Más allá de ellas, de mata o te matarán,
Más allá de ellas no hay ninguna otra. Pues lo que pasó, el pecado que cometiste es irreversible. La usurpación que cometiste es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar. Manual para el maestro, pregunta 17, que dice, ¿cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Pregunta 17, párrafo quinto, oración 3 y 9. Tomando del texto esta vez en la discusión de la segunda ley del caos. ¿Y cuál es la segunda ley del caos, mis niñas? Que no hay nadie que no peque. Es por eso que todos merecemos castigo. Esa es la segunda ley del caos, ¿ok? Entonces, entrando en esa discusión de esta ley, leemos el siguiente pasaje, el cual reexaminaremos en el capítulo 5, que dice, piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padre e hijo. ¿A qué se refiere? A que todo el mundo peca y todo el mundo merece castigo. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener eso con respecto a la relación padre e hijo? Ahora parece que nunca jamás podrán ser uno de nuevo, pues uno de ellos no puede sino estar por siempre condenado, el hijo, por pecar y usurpar el lugar de su padre, y por el otro. Ahora son distintos y por ende son enemigos. Y su relación es una de oposición. Y su temor a Dios y el que se tienen, entre sí, parece ahora razonable, claro, pues se ha vuelto real por lo que el Hijo de Dios se ha hecho a sí mismo. Y por supuesto, por lo que se atrevió a hacerle a su Creador. Texto, capítulo 23, sección segunda. Y finalmente, mis niñas, la discusión sobre el ego, tomada del libro de ejercicios. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y, por supuesto, separado. Es la voluntad, entre comillas, con minúscula, que ve a la voluntad con mayúscula de Dios como su enemigo. Y que adopta una forma en que esta, es decir, la voluntad de Dios, es negada. El ego, mis niñas, entre comillas, es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es real. Si se fijan, todo invertido, todo al revés, todo de acuerdo al pensamiento o al sistema de pensamiento del ego y así operamos. Todo al revés, amor, miedo, miedo, amor. La vida en realidad es muerte. Y te dice aquí, el ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de la omnipresente, de lo omnipresente, perdón. Aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia, el ego cree también haber vencido a Dios mismo. ¿A qué se refiere esto? Haber vencido a Dios mismo. A pensar, mis niñas, que la guerra, el hambre, la enfermedad es real. Eso es pensar que vencimos a Dios, porque si Dios es amor, todo lo opuesto a Dios no es real. El creer que todo lo opuesto a Dios es real es creer que vencí a Dios. Mucho ojo. Y desde su terrible autonomía, ve, entre comillas, que la voluntad de Dios ha sido destruida. Esto está en la parte de las lecciones, los ejercicios, parte 2, pregunta 12. ¿Sí se acuerdan que la segunda parte de los ejercicios traen, antes de cada, no me acuerdo si son 5 o 10 lecciones, una pregunta? A eso se refiere. Esta es la pregunta 12, que dice, ¿qué es el ego? Sí, mis niñas, vamos bien hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? ¿Quieren revisar la referencia? Bueno, si las quieren revisar, me avisan, ¿ok? Pero si no, acuérdense, parte de los ejercicios,
parte 2, acuérdense que los ejercicios se dividen en dos partes. Parte 2 y se van a la pregunta 12. La segunda parte de los ejercicios traen preguntas que las tengo que hacer antes de cada, creo que son 5 lecciones, 5 o 10. Y entonces esta habla de la pregunta 12. ¿Qué es el ego? Y aquí nos explica que el ego, el pobre ego cree haber destruido la voluntad de Dios. ¿Sí? Sigo entonces, mis niñas. En el texto, además, en el importante pasaje que cité antes, en el capítulo 29, sección octava, párrafo 6, oración 2, el ego es también equiparado con el anticristo. El término fuerte del Nuevo Testamento, que tal como se utiliza en el curso, denota cualquier ídolo, objeto de amor especial, que sirve para reemplazar a Dios en nuestro sueño de individualidad. Es decir, el anticristo no es el niño que nace con 999 marcado en la cabeza o el 6, no sé qué número es ahí, y que trae al diablo adentro, no. El anticristo es todo símbolo que en mi mente dividida, en mi sueño, representa algo que puede reemplazar a Dios. Ese es el anticristo. Entonces, qué duro, mis niñas, pero nosotras estamos rodeadas de anticristos, estamos de acuerdo, de símbolos que he puesto para sustituir el amor de Dios. El pensamiento de separación del ego ahora ha alcanzado su pleno potencial en la constelación de pecado, culpa y miedo en la mente del hijo. O sea que está, digámoslo en palabras más simples, en el sueño más profundo, en esa parte cuando me voy a dormir y estoy profundamente dormida, cuando más trabajo me cuesta levantarme, cuando más realidad le he dado al sueño, dice aquí el ego habrá alcanzado su pleno potencial en la constelación del pecado, miedo y culpa, culpa y miedo. Esta Trinidad impía, pecado, culpa y miedo, esa es la Trinidad impía, ¿ok? Ha sido elevada al nivel de la realidad. Es decir, el pecado, la culpa y el miedo que fabriqué a partir de mi sueño, hoy forman parte de mi realidad. La Trinidad impía ha sido elevada al nivel de la realidad. Mientras que la Santa Trinidad de la verdad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el amor, que aquí dice la verdad, el amor y la paz, ha desaparecido tras las cortinas de ilusión, prácticamente ha sido sepultada y creemos haberla olvidado. La voz de la razón y la cordura que habla de la imposibilidad de las mentiras del ego ya no puede escucharse. Ya la ahogué. No la he matado, pero sí la ahogué. Pues el hijo solo oye la voz mentirosa del ego, la cual parece efectivamente haber contraatacado, la corrección del Espíritu Santo, es decir, la expiación. Ojo, el estridente chillido del ego, del especialismo, casi ha sofocado la tranquila y tenue voz que habla por Dios. Dice aquí, casi ha sofocado, o pareciese que casi la ha sofocado. Por eso la voz del ego es la que siempre escucho primero. El impulso físico es el primero que quiere salir. Porque aparentemente ya ahogué la voz del espíritu. Dice, tú no eres especial. Si crees que lo eres y quieres defender tu especialismo en contra de la verdad, de lo que realmente eres, ojo con la pregunta, ¿cómo vas a poder conocer la verdad? Pues imposible. Si tú ya le diste realidad a tu especialismo y crees que eres eso, y no lo reconoces como un sueño, ¿cómo diablos vas a conocer la verdad?
Si según tú ya estás en la verdad. Por eso es muy peligroso cuando le damos realidad al sueño. Porque para mí esa es la verdad. No me interesa conocer otra. Sigo. ¿Qué respuesta del Espíritu Santo podría llegar hasta ti cuando a lo que escuchas es a tu deseo de ser especial? ¿Qué es lo que pregunta y lo que responde? Por eso no hay nada más peligroso que el no reconocimiento del sueño. Por eso es peligrosísimo tanto creer que el sueño es real como negar el sueño. Los dos son dos extremos de una misma vara. No me permiten reconocer al sueño como lo que es. Y sin ese reconocimiento, mis niñas, es imposible que llegue a la verdad. Sigo, tan solo prestas oídos a su mezquina respuesta, la cual ni siquiera se oye, ojo, ni siquiera se oye en la melodía que en amorosa alabanza de lo que eres, fluye eternamente desde Dios a ti. Melodía que en amorosa alabanza. Y este colosal himno de honor que amorosamente se te ofrece por razón de lo que eres, parece silencioso e inaudible ante, entre comillas, el poderío de tu especialismo. Mi personaje, Noriko, qué importante el personaje. El espíritu ese vale madres. Ahorita Noriko, el personaje es sumamente más importante. Por lo que logra, por lo que hace, por lo que proyecta. ¿Sí me siguen? ¿Vamos bien? Te esfuerzas por escuchar una voz que no tiene sonido, la del ego. Y sin embargo, la llamada de Dios mismo te parece insonora. Las incongruencias. Escucho al ego que no tiene sonido y la de Dios que es melódica, que es amorosa, para mí no tiene. Dice aquí, me parece insonora. Puedes defender tu especialismo, tu personaje, a tu sueño, pero nunca oirás la voz que habla en favor de Dios a su lado. Pues hablan diferentes idiomas y por supuesto llegan a oídos distintos. Todos son llamados, pero pocos eligen escuchar. Texto, capítulo 24, sección segunda, párrafo cuarto, oración 1, 5 y párrafo 2. Si vamos bien hasta aquí, estamos hablando de la pura estrategia del ego. ¿Cómo opera? ¿Qué hace? Y todas tenemos que sentirnos asociadas con esto porque todas, algunas seguimos en estas estrategias, en estas dinámicas del ego. Como la primera voz que oigo es la del ego. ¿Cómo creo que la del espíritu ya está ahogada? ¿Cómo de verdad creo? Medio me perdí, ¿verdad, mis niñas? Pero ya volví. ¿Cómo de verdad creo que el espíritu? Eso es algo ahí lejano, raro. Lo importante es Noriko. Sigo. Mucha atención. Los estados psicológicos de pecado, culpa y miedo representan así el cielo del ego y paralizan al hijo y dejan su mente desamparada en su guerra con este Dios ilusorio, sin que haya una aparente salida del dilema. Los estados psicológicos, ¿eh? ¿Qué estados psicológicos representan el cielo del ego? ¿Quién me dice? 1, 2, 3. Pues los pensamientos de discordia, el miedo, la locura en nuestra cabeza. Así es. ¿Cómo los puedo representar a nivel forma? La depresión, la ansiedad. Hola, Noriko. Hola, Claudia hermosa. Mira, ahorita me queda más claro. En una ocasión yo les compartía que yo hice una construcción y que se partió y tú me decías, cosa que no entendí, hasta ahorita me está sonando. Así tú pasa. Me decías, híjole, qué feo si estás desde la culpa. Claro. Y ahorita que tú dices la Trinidad impía, Sí, va pegada. yo me sentía
que lo estaba haciendo porque yo quería ser reconocida y que las demás personas vieran que yo estaba haciendo lo que me correspondía y que lo habían hecho bien, esa parte era como de querer mostrar mi personaje. Claro, el Y que personaje. no quedó bien, sentía culpa. A eso te referías cuando me decías, híjole, y si tú lo estás haciendo desde la culpa, Claro. ¿cómo te puedes estar sintiendo? Y Así. si tengo culpa, tengo miedo. Ah, por supuesto. Van pegados. Entonces de eso se trataba cuando tú me decías, y si lo estás haciendo desde la culpa, porque yo estaba pensando, ¿qué hice mal? Si vino el arquitecto, si vino el ingeniero, si contraté a alguien que sabía. Claro. Entonces me queda muy claro lo que estás diciendo. Qué bueno. Muchas gracias, Noriko. No, a ti, Claudia hermosa, así es. Y así pasa, ¿eh? Luego, podemos ver algo, leer algo y no nos queda muy claro hasta después y llega en su justo momento. Pero sí, la Trinidad impía va pegada. Cometí un pecado, siento culpa y ahora tengo miedo. Pero nos dice Jesús, eso no es real, eso no es cierto, eso es una fabricación de tu mente. ¿Por qué? Porque esa conciencia o ese estatus o esta situación específica física puede justificar esa emoción. Por eso, los estados psicológicos que representan el cielo del ego. Demencia, culpa, miedo, depresión, ansiedad, todo eso. ¿Sí, mis niñas? ¿Vamos bien? Sigo. Ya no hay, dice aquí, no hay salida aparente del dilema. Y aún así, ojo, a pesar de todo este dolor y terror, ojo, a pesar de todo este dolor y terror, el hijo cree que es libre e independiente al haber ganado su individualidad. Es decir, a nivel físico, recibí lo que tanto deseaba. Reconocimiento, títulos, dinero, un buen trabajo. ¿Y qué creen? Dice aquí, a pesar de ese dolor y de ese terror, el hijo cree que es libre e independiente al haber ganado su individualidad. No obstante, es una libertad pagada con creces por su propio sufrimiento. Obviamente, también por su abrumadora ansiedad. No importa si me reconocen, si tengo títulos, un buen trabajo, dinero. Si me siento del asco, ni modo. Si no soy feliz, ¿a quién le importa? Me reconocen, me ven, resalto, logro que el personaje, ¿te sientes mal? ¡Ay, eso! No soy feliz y aquí no soy, no importa. A nivel físico, estoy logrando lo que creo que tengo que lograr. Sin embargo, sigue Kenneth Wapnick en su demencia. Este es el precio que el hijo pagará. Aparte, gustosamente, lo paga gustoso por permanecer como una identidad autónoma e individual. Y esta demencia se desarrolla aún más, ojo, por la creencia del hijo de que es el ego y sus amigos, entre comillas, los que son sus protectores ante las amenazas del amor. Todos esos testigos que dan fe de mi sueño. Amigos, los que son sus protectores ante la amenaza del amor. Y entonces, viéndolo a la inversa, las almitas que tú percibes como que te quieren llevar al verdadero amor son tus enemigos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Vamos bien hasta aquí? En un extraordinario pasaje de los obstáculos a la paz, estos amigos, entre comillas, ojo, estos amigos, entre comillas, ¿por qué? Porque dan testimonio de que el cuerpo es lo verdadero, de que el cuerpo es lo padre, de que viva todo el sueño. Ojo, dice, la belleza, entre comillas, del pecado
La sutil atracción de la culpabilidad. ¿Sí se acuerdan de los obstáculos? Que es el subinciso del inciso A. La santa, entre comillas, imagen encerada de la muerte y el temor de la venganza del ego. Texto, capítulo 19, sección cuarta, que es los obstáculos a la paz, inciso D. Párrafo 6, oración 3. Una vez más, mis niñas, en el tenebroso y dualista mundo de la individualidad, el sufrimiento, esto va bien subrayado, el sufrimiento a manos de estos, entre comillas, amigos, es un precio lo suficientemente bajo a cambio, ojo, entre comillas, de la seguridad que ellos nos provocan contra la amenaza de una verdad no dualista y de su luz de perfecta unidad. ¿Tú me sigues recordando que el sueño es real? ¡Bienvenido! ¿Tú me quieres hacer creer que este personaje reconocido, importante, no es real? Vete al diablo, ni me hables. ¿Sí vamos bien? ¿Sí quedan claros estos amigos? Dicho sea de paso, dice Kenneth Wapnick, los aliados del ego, en su trama en contra de Dios, se describen antropomórficamente en un curso de milagros, ojo, subrayen, como los guardianes de las tinieblas. En otro lugar, también entre comillas, centinelas, que eso está en el capítulo 14, sección sexta. Como se ve, por ejemplo, en el siguiente pasaje. Pregunta, ¿vas a continuar otorgándole un poder imaginario a esas extrañas ideas de seguridad? Cuestiónense, voy a seguirle otorgando ese poder a que una chapa me va a cubrir, a que un coche más grande me va a cuidar, a de que es más, merece más respeto y más amor mi amiga que la suegra. No son, ojo, dice Jesús, no son seguras ni inseguras. Esas imágenes no protegen, tampoco atacan, no hacen nada en absoluto. Pues no son nada en absoluto, no son nada, son imágenes fabricadas desde mi mente separada con la idea de separación, es decir, no son reales. En cuanto que guardianes de las tinieblas y de la ignorancia, no recurras a ellas, dice el texto, a no ser que quieras sentir miedo y seguir creyendo que el sueño es real, seguir en tu papel y en tu personaje. Pero dice Jesús, no recurras a ellas. Sí, pues describe bien fácil. Jesús, ay, no recurras a ellas. Pues, ¿cómo no? Si son los que le han dado realidad a mi personaje. Son los pilares de mi sueño. ¿Cómo no voy a recurrir a ellos? ¿Estamos de acuerdo? Todo un trabajo. ¿Qué tengo que hacer para poder no recurrir a ellos? Reconocerlos. Si no de manera instintiva, inconsciente, sigo recurriendo a ellos. Eso es normal. Tengo que hacerme consciente de que son parte de mi sueño y que sostienen este mundo fabricado para que pueda prescindir de ellos. No es así de fácil, de, ya no, prescinde de ellos. Pues, ¿cómo? Si para mí son reales. ¿Sí vamos bien? Para resumir hasta aquí nuestra discusión de la tercera división, podemos decir, ojo, subrayen, que el ego es el pensamiento de separación hecho real por nuestra creencia de que el pecado es real. Ahí está todo. Es la creencia de que no solo nos hemos separado de Dios, no solo nos hemos separado de Él, sino de que somos, aquí viene la usurpación, sino de que somos nuestro propio creador. Al destruir así al verdadero creador y al usurpar con mayúscula su función como primera, y yo pondría aquí única causa
y fuente de toda la creación. Súper importante esto, mis niñas. Súper importante. Su función como primera y única causa y fuente de toda la creación. Estos pensamientos ilusorios de pecado son tan horrorizantes para nuestras mentes que creemos en la necesidad de estas extrañas y de mentes defensas, es decir, del cuerpo, del mundo. Ojo, los ignorantes, entre comillas, centinelas de la oscuridad, que nos protegen de que jamás tengamos, ojo, esto es bien importante, mucha atención, esos centinelas que nos protegen de que jamás tengamos que ser conscientes de nuestra culpa. Sigue creyendo que él es el culpable, allá afuera hay alguien, pobrecita de ti, tú bien buena, tú que has dado todo, tú tan inteligente, tan hermosa, pobre de ti, él tiene la culpa. Tú que das todo en el trabajo y el jefe se aprovecha. Esos centinelas son los encargados de que yo jamás me haga responsable y por consiguiente seamos incapaces de cambiar de mentalidad, es decir, de lograr el milagro sobre la misma y regresar a Dios. ¿Vamos bien? ¿Queda bien claro? Centinelas de la oscuridad, los centinelas de las tinieblas, los guardianes de las tinieblas. Un entendimiento de la teoría psicoanalista moderna, la cual incluye la obra de los teóricos neofreudianos, tales como Harry Stack Sullivan en los Estados Unidos y Melanie Klein y sus seguidores, conocidos como la British School of Psychoanalysis, capacita a los estudiantes para que entiendan la dinámica de este mito. Aquí le llama mito Kenneth Wapnick, en una forma aún más sofisticada y poderosa. Esta orientación teórica provee la estructura para que elaboremos nuestra siguiente discusión sobre la tercera división, parte 2, de la estrategia del ego. Aquí le vamos a dejar, y mis niñas, aquí se empieza a poner un tanto retador este libro, porque esa teoría de la que se agarra Kenneth Wapnick para seguir con la estrategia del ego, parte 2, ABC, es muy interesante porque pone 3 elementos, ABC, el observador, el que está llevando a cabo lo que observó o decidió y el efecto. Lo divide en 3, lo vamos a ver muy a detalle porque Kenneth Wapnick se adentra, pero sí requiere de mucha atención. Si estoy pensando en que tengo que ir al banco, tengo que hacer calabazas o frío las papas, no. Cuando estemos aquí bien atentas, bien presentes en el mensaje, de todos modos, mis niñas, por favor, cualquier duda. Ahorita quedó claro la estrategia del ego, quedó clara la Trinidad impía, cometo un pecado, siento culpa por eso, y como el Dios, el creador, está enojado, quiere venganza, y entonces tengo miedo. Esa es la estrategia del ego, para que yo me sumerja en el sueño. Y luego vienen los centinelas a dar testimonio de que esa Trinidad impía es cierta, malo, pecador, siente culpa y lejos de culpa siente un miedo horrible, porque el gran creador ahí viene a vengarse, le fallaste, lo usurpaste. Y entonces estoy sumergida en el sueño, dice aquí el curso, es la parte más hermosa del ego, está en su potencia total. Y tú completamente sumergido en el sueño, dándole realidad, en función de tu personaje. Porque aparte sucede algo muy curioso, mis niñas, esto es muy duro. Mucha atención, mucho criterio. Cuando a nivel físico estoy aparentemente en un nivel muy alto, es cuando estoy más profundamente dormida. Acuérdense, mis niñas, un avance a nivel espiritual, el 90% de las veces se representa como un retroceso físico. A la inversa opera igual. Cuando yo estoy a nivel físico muy elevada, a nivel personaje,
A nivel espiritual no decrezco, pero sí me estanco. ¿Por qué? Porque le estoy dando toda la energía a lo que físicamente se me está mostrando. Sueño, falso, ilusión. Y le estoy dando realidad. No lo tengo que negar. Por favor, esto es muy delicado. No lo tengo que negar. Pero si yo sigo creyendo que ese sueño es mi verdad, a nivel espiritual me estanco. Esto no quiere decir que para que yo diga que estoy bien espiritualmente, a nivel físico me tiene que ir del asco. No, por favor, mis niñas. No, jamás. Pero tengo la tendencia como creencia a creer o a pensar que si a nivel físico avanzo, es porque a nivel espiritual lo estoy haciendo. Y no necesariamente, mis niñas. Esto es bien importante porque, insisto, es una estrategia, un estratagema del ego para atorarme, para confundirme. ¿Ok? Acuérdense, el milagro no tiene nada que ver con lo físico. Tiene que ver el 100% con cómo yo me asocio a eso físico, sin importar si es lo máximo a nivel reconocimiento o una pena, un dolor, una pérdida muy fuerte. No importa. Si yo me asocio a esa situación muy elevada de éxito desde el miedo, espiritualmente no tuve ningún tipo de avance. Mas, sin embargo, si yo me asocio a una situación adversa a nivel físico desde el amor, el avance, la evolución no tiene niveles. Sí queda claro, no quiero creer, es que Nico dijo que mientras más pobre y más sufrimiento, más espiritual. No. La forma, el comportamiento, el cuerpo, lo físico es intrascendente para evaluar mi nivel espiritual. Que sí es trascendente, que sí tengo que observar desde dónde elegí asociarme a eso que observo. No importa que sea. Mucho éxito, fracaso, enfermedad, dolor, viajes, mucha salud, no importa. Desde dónde elegí asociarme a eso. Y eso sí va a dar un parámetro de qué tan consciente soy ahora. ¿Cuánta gente teniendo mucho éxito se siente mal y está triste porque decidió asociarse a eso como su verdad, es decir, desde el miedo? Y gente que no es tan afortunada, y lo pongo entre comillas, mucha atención, ejemplo dual, no es tan afortunada a nivel físico, son personas muy, muy enteras, muy completas, muy jubilosas, muy estables, muy en dicha. Es una decisión aquí en mi mente. Por eso es bien importante. 3 divisiones: la separación, el sistema de pensamiento, el observador y la estrategia del ego. ¿Dudas, mis niñas preciosas y hermosas? Noriko, perdón otra vez yo. Dime, Claudia hermosa. Mira, tú en la entrevista decías que lejos de que pudieran pensar que tú eres una persona con muchas amistades o una vida social activa, decías que no, que eres una persona de hogar hasta un poco solitaria. Sí. Bueno, creo que ya se me pasmó la imagen. No, sí, yo sí te escucho bien, Claudia. ¿Me perdí o las demás sí me ven? Sí me ven bien, ¿verdad? Fue Claudia. A ver si ahorita entra otra vez. Bueno, las demás preguntas, dudas. Entonces, prácticamente esta parte que vimos es que hicimos realidad el sueño. Exactamente, exactamente. O sea, en la segunda división, donde tengo 2 sistemas de pensamiento, la tercera división presupone que decidí al ego. Ajá. Todavía en la segunda división podía regresarme a la primera, pero ya en la segunda decidí una tercera. Si se fijan cómo se va subdividiendo, y llega un momento en que estoy profundamente dormida, porque a más separación en mi pensamiento, más divisiones. Entonces, esta tercera división es que efectivamente elegí el sueño y entré ya en esa trinidad impía de sentirme pecador, culpable y con miedo. Y aparte doy testimonio de eso con mis guardianes de las tinieblas, con mis centinelas del terror. Sí, una locura. Y es donde estamos. Pero no pasa nada, porque esta es una luz divina al final del túnel. Claro, el proceso del trabajo, la dinámica es complicada porque tiene su reto. ¿Por qué? ¿Por qué es complicada? Porque yo me creí el sueño. Porque yo me creí Noriko.
Hoy solo la vida, el curso, Jesús, Cristo, Kenneth Wapnick, como le quieran llamar, hoy me piden que observe el sueño, como lo que es un sueño, para que pueda yo abarcarlo. Mientras yo no observe al sueño como un sueño, lo seguiré sintiendo real. Y seguiré generando testimonios, centinelas, guardianes, que me llevarán a seguirle dando realidad al sueño. Sí, Marla hermosa. Claudia, ¿ya me escuchas? Porque te nos perdiste. Sí, perdón. No, no te Te preocupes. decía que tú decías que eres una persona de pocos amigos. Y bueno, también el libro de este mundo no es tu mundo, también en las páginas últimas decía que habrá cambios. Sí. Y bueno, también yo creo que cuando empezamos este camino, también nos damos cuenta que hay gente que ya no va con nosotros en el camino. Desde cosas tan simples como que cuando te reúnes a platicar, Es cierto. ya no puedes platicar Lo como mismo. antes que platicabas, ah, no, pues que fulanita tal o cual cosa, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que hay gente que ya no va a poder caminar o tú ya no vas a poder caminar a su lado. Claro. Y no lo digo desde el ego, porque, bueno, finalmente también pienso en esa parte de observarme, pues cada quien lleva un proceso y yo estoy decidiendo ir en otro camino. ¿A Así. esto te refieres? Que Sí, son de las pequeñas cosas que van haciendo un cambio en nuestra vida mira, o en nuestro sueño. sí, sí, claro, tiene mucho que ver. Y en la entrevista yo se los decía, mira, más que porque a veces desde el ego decimos, ay, no, yo ya, por ejemplo, no lo digo ahorita por ti, pero yo lo llegué a decir, ay, no, yo ya no ahí, ya no entro porque critican mucho, ¿no? Y eso es ego, a final de cuentas, porque entonces vas y te formas en otro conjunto de amigas o en otro círculo y seguimos desde el juicio. Yo, la comprensión que puedo tener de esto, mi Claudia hermosa y todas, es que son distractores. El camino espiritual, mis niñas, es muy, muy, muy estrecho, es muy delgado. Eso es en general para todas. El camino espiritual es delgado. En el caso de Noriko, Noriko tiende mucho a distraerse a nivel forma y a nivel todo, y a nivel almita también. El almita de Noriko está dirigida por un ego que es un ego muy inmaduro que quiere hacer de las suyas. Entonces, Noriko en su proceso, al ser el camino tan estrecho, requiere de muy pocos, si no es que de ningún distractor. En mi proceso, Noriko, y uno de los distractores es que a Noriko le genera cierto interés o cierta energía la vida social. Noriko tenía en gran estima la vida social porque te da estatus, porque ay, yo por ejemplo tengo una prima que amo y adoro, pero no hay día que no tenga un evento, cena, compromiso, y a mí me llama mucho la atención y siempre lo sube y está, y divina, se viste de una forma y de otra y trae bolsas y divina y representa una vida social envidiable. Y eso en Noriko generaba cierto estatus, cierto margen. Y me queda claro también hoy por hoy, mis niñas, que eso es un distractor en la vida espiritual de Noriko. Si hoy Noriko tuviera esa vida social, todo haría menos que le importara entrar a la verdad, entrar a la introspección. Noriko estaría fijada en que hoy que me voy a poner la falda así, la bolsa acá, esto combina, esto no combina. Es Noriko, yo estoy hablando por mi proceso, mi niña. Yo no quiero decir que estos procesos sean iguales para todos. Lo que sí es una generalidad también es que cuando empiezas el camino del despertar, llamado por Noriko del recordar, sí los distractores se van eliminando a un nivel más fuerte en Noriko, a un nivel más leve en otro, porque quizás su nivel de distracción no sea tan fuerte como el de Noriko. Noriko tiende a distraerse muy fácil, quizá Claudia no. Entonces, tiene amigos, pero ya no 100, tiene 98. Estoy poniendo ejemplos muy burdos y muy de... Pero porque sí opera. A nivel espiritual, el camino y los acompañantes se estrechan. ¿Por qué? Porque así tiene que ser, porque implica un estatus, implica un nivel y tú tienes que ir a la introspección total. Y en situaciones o vidas así, la introspección es imposible, porque te estás distrayendo. Y no pasa nada, mis niñas, todas pasamos por ahí. Yo alguna vez tuve una vida social muy activa. Y lo último que me importaba era entrar en la introspección de quién soy yo.
Noriko era lo que representaba en su vida social. Todos pasamos por ahí y hay gente que ahorita está viviendo eso y qué padre, porque cuando tocas lo más elevado de esa vida es cuando empiezas quizá a profundizar en la introspección. Todas tenemos que pasar por ahí, no pasa nada. No cometamos el error del ego de, ay, como yo no tengo amigos, soy súper espiritual. No, no. O sea, eso es distinto. Pero sí, mi Claudia hermosa, sí hay generalidades para el camino espiritual y sí, es que el camino se vuelve, por llamarlo de alguna manera, más solitario. Sí, efectivamente sí. Y no pasa nada. La misma situación de conciencia te va poniendo ahí y te va ayudando a entender que no pasa nada. Y que hoy, por ejemplo, cuando entras en un estado de honestidad muy profunda, por ejemplo, cuando le entran estados anóricos así de un sábado que Regina se va con su papá o se va con sus amigos y me quedo aquí sola en mi casa y digo, híjole, si tuviera una comida, puta, qué hueva, maquillarme, ponerme el tacón, puta, qué hueva. Me echo feliz en mi cama, prendo Netflix, Amazon, HBO y me pongo feliz a tragar palomitas. Y digo, me hace más feliz a mí esto que ahorita tener una comida con 500 personas y poner cara de estoy feliz. Noriko, hay gente que yo sé que le encanta la callejeada. Y está padre, y está bien, y hay que vivirlo. Pero entran estados de conciencia muy profundos y de mucha honestidad. Sí, mis niñas hermosas. Sí, Claudia. Sí, Noriko, muchas gracias. No, a ti, mi Claudia hermosa. Una pregunta también sobre, ya que tocaban el tema de la entrevista. Sí, ¿Tus mi papás y tu hija nada más saben del curso por tu experiencia, por lo que compartes y cómo educaste a tu hija? ¿O también han tomado el curso, han leído el libro? No, mis padres muy renuentes, muy resistentes al curso, pero completamente. Lo poco que saben es porque me escuchan, ven los videos, pero yo creo que los ven más por ego, pero estoy hablando de proyección, que por comprender la sabiduría. Y bueno, mi hija, fiel proyección mía, también por lo que escucha, por ejemplo, ella ahorita está en su cuarto, a veces tiene la puerta abierta, a veces la puerta cerrada, pero a veces pasa y dice, ay mamá, en el instante que iba pasando dijiste lo que necesitaba escuchar. Entonces, si nadie ha tenido contacto con el curso de papás e hija, no. Regina un poquito más, pero así que tomen el curso, no, mi Silvia hermosa. Curiosidad. Sí, muy chistoso, porque aparte ahí sigue la enseñanza, ¿no? Ahí sigue el ego de Noriko querer imponer, por ejemplo, a mis papás la sabiduría. Y la vida me ha dicho, ¡hey! Bájese, pero rapidito. Entonces, sí, es muy curioso, todo es proyección. Me queda clarísimo que mis padres cumplen al 101% su contrato, su tratado conmigo, mi hija igual, y cada quien en su nivel, cada quien, y me refiero como proyección, cada quien a como tiene que ser. Pero sí, no, el curso y, por ejemplo, otra experiencia sí, y ahí me quedó muy clara la frase, nadie es profeta en su propia tierra. Yo, uno de mis primeros grupos, que fue el segundo, o sea, imagínense, hace 6, 7 años, fue con todos mis primos. Y ese grupo fracasó. De ese grupo nada más hay una sola persona que está integrada a los grupos de lunes y otra prima, que muchos la conocen, mi campis amada que toma los viernes, que ella también entró a este grupo hace muchos años, medio se salió, pero sí, nadie es profeta en su propia tierra. Entonces esa parte también en el proceso anónico ha sido un poco fuerte porque yo, pues a lo primero que quieres entregarle esta sabiduría, esto como te sientes es a tu gente cercana. Y el que tú voltees a tu gente cercana te diga, ay, güey, estás loca, o sí, pero puta, esa parte también a veces es muy fuerte. Y no pasa nada. Nadie es profeta en su propia tierra. Entonces... ¿Y tú qué dices? ¿Tú te abriste o ellos sí llegaron a que te abrieras? Porque hay veces, ¿no? A veces te cuestionan, te saben llegar, ¿no? Y tú no se abren, ¿no? Dices, ay, Dios, no sé cómo me abrí. ¿Qué dices tú? ¿Fue Noriko o fueron ellos? ¿Pero ellos quiénes? ¿Mi familia? Los entrevistadores. No, cuando te entrevistaron. Los entrevistadores. Ajá, ¿cómo lograste abrir? No, pues es todo. Yo cuando antes de hacer la entrevista, yo le entregué al Espíritu Santo. Yo sabía que iba a ser una entrevista un tanto
un tanto personal, o sea, porque estaban interesados en saber cómo Noriko llegó ahí, y el cómo Noriko llegó ahí, pues no es un camino así hermoso, divino, de luz y de... No, es un camino oscuro, y sí tiendes, pues quizá a ventilar ciertas situaciones que a mí no me gusta, pero era parte de la entrevista. La entrevista quedó linda porque la he visto varias veces, y fue, pues no sé, al final de cuentas son acuerdos. Cuando terminamos la entrevista, Gabriel le habló a Caro. Caro es la que me contactó con ellos. Y hasta Caro me mandó screenshot de la plática que tuvo con él. Le dijo, yo a esta mujer yo ya la conozco de otras vidas. Wow. Entonces son acuerdos de almitas, ¿no? Pues es difícil como en esta dimensión y poder interpretarlos, pero son acuerdos. Y Gabriel le dijo, yo ya conozco a esta mujer de hace mucho, la entrevista porque vi otras, la entrevista siento que fluyó muy bien, o sea, porque vi otras, he estado viendo su canal y hay entrevistas donde está como muy tensa la situación y yo no sentí que estuviera así. Entonces son cosas, mi Silvia hermosa, que quizás si me entrevista otra persona, no sé, yo estaría tensa o yo estaría más resistente, y con ella simplemente me sentí como muy abierta a platicar, me gustó la manera en cómo preguntaban, y yo me sentía libre, porque hasta cierto punto también permití que fuera el espíritu el que diera la información hasta dónde. O sea, hay una parte de la entrevista donde yo hubiera podido decir más, y me llegó y me dijo así, silencio, y caí en silencio. Entonces, son acuerdos, mi Silvia hermosa, que llegan como tienen que llegar, y son perfectos. Y la situación es que te abras, que fluyas y que sepas que nada se sale del orden. Y así fue. Qué bueno que les gustó, mis niñas, qué bueno que la vieron, y pues de eso se trata, de que la gente se siente inspirada y que sepa que todos pasamos por momentos oscuros. No, aquí nadie se libra, ni nadie bajó iluminado a iluminar al mundo, no, esto es una basura filosófica. Todos venimos con situaciones adversas, y qué padre que esas situaciones oscuras o adversas, en un momento dado donde tú ya las lograste abrazar y transformar, puedan ayudar a otras personas a tener la fortaleza de decir, claro, no pasa nada y voy adelante. Y eso, yo creo que eso es algo que también yo traigo como algo así de camino en esta tierra, poder inspirar a la gente a decirle, nada te puede rendir, nada, o sea, nada es más peor que nada. Entonces, pues así, mi Silvia, no sé si te contesté. Gracias, sí, no, perfecto, gracias. ¿Alguien más, mis niñas? Bueno, pues lean otra vez lo que leímos hoy, nada más, o hagan un diagrama así en un papelito, primera separación, segunda división, tercera, para que les vaya quedando más claro. La tercera división, segunda parte, no es complicada, pero sí está retadora, mis niñas. Entonces, si pueden, vuelvan a ver el video de las 4 divisiones, perdón, de la mente, para que llegue un poquito fresco el próximo martes, ¿ok? Si no, no pasa nada, nos los llevamos con calma, leemos poquito para que no nos saturemos de información, pero esto ayuda muchísimo a la comprensión del texto, ¿estamos de acuerdo? Leer, por ejemplo, mis niñas de mañana, que están empezando a leer el texto, después de haber leído esto, es una delicia, porque te queda mucho más claro el texto. Es una delicia. Entonces, disfrútenlo. Habrá partes que se pongan un poco pesadas. Trataré de que leamos poco para que no se haga tan pesado. De todos modos, mis niñas ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, lo que sea, queja, estoy siempre ahí disponible en el chat, ¿ok? Les mando muchos besos. Muchísimas gracias, mis niñas hermosas. Saben que las amo y las admiro aún más por su valentía de estar aquí. Y bueno, pues las veo mañana, pasado, dentro de 8 días, cuando tenga que verlas, ¿ok? Hagan una linda semana, mis niñas. Muchas gracias. Bye. Bye, bye, mis niñas. Muchas gracias a todos. Bye a todas. Bye, bye, mis niñas hermosas.